ellos, por sus dificultades, por sus familias, los que estén enfrentando enfermedad, los que estén enfrentando aflicciones, Señor, pues te pedimos también por ellos y en general por todo, Señor, porque no es un secreto y no es un misterio que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y entonces siempre buscará devorar esa relación con Cristo, devorar nuestra fe, devorar nuestra familia, devorar nuestro hogar, devorar la comunión, devorar el tiempo que podamos tener para con Dios. Siempre habrá el enemigo ese es su trabajo y pienso que hace bien su trabajo. La pregunta sería si nosotros hacemos bien el de nosotros, porque esa es la pregunta. El diablo hace su trabajo de hurtar, matar y destruir y lo hace bien. Nosotros que somos la luz del mundo, somos los luminares, somos los hijos de Dios, somos los engendrados, no según voluntad de hombre, ni de carne, ni de sangre, sino de Dios. Somos la sal de la tierra, somos las antorchas encendidas, pues cómo lo estamos haciendo, ¿no? Esa sería una bonita reflexión. Así que, Señor, invitamos desde luego a tu Santo Espíritu a que nos tome, Señor, y nos llene de tu sabiduría para saber hablar, Señor, porque vivimos hablando todo el tiempo, Dios, a toda hora vivimos moviendo la lengua, pero de ahí a que todo lo que hablemos sea sabio, de ahí a que todo lo que hablemos sea tuyo, de ahí a que todo lo que hablemos sea verdad, pues Señor, no lo sabemos. Y somos tan distintos todos, Señor, cada persona, yo sé que allí desde su hogar, desde lo que vive, de lo que enfrenta, desde los problemas que tiene, cada uno está esperando una palabra, Señor, tiene una necesidad y ora y dice, Señor, háblame, dime algo. ¿Qué debo hacer? ¿Estoy bien? ¿No estoy bien? ¿Qué tengo que hacer a partir de ahora? ¿Qué tengo qué quieres tú que haga? Bueno, tantas preguntas que tenemos de tantas circunstancias y situaciones, Señor, que yo también desconozco. Yo como todos ellos también tengo necesidades y todos queremos una palabra tuya, Señor. Creo que tu palabra es la respuesta a todas las cosas y como lo decía la hermana Liz, en su tiempo tienes una palabra, tú conoces los sazones y sabes los tiempos, las edades, todo está en tus manos. Y posiblemente ahorita no veo luz, todo está oscuro, Señor, pero yo sé que tú ya tienes resuelto nuestros problemas en el pasado profético tuyo, Señor, porque todo lo que estamos viviendo para Dios es pasado y todo lo que ha de pasar también ya Dios lo conoce y yo sé que la salida llegará y tu luz se dejará ver, Señor, y alumbrará como el alba y como el resplandor del sol, Señor, se dejará ver tu salvación en cada uno de nosotros. Ayúdanos a esperar en ti, en tu tiempo y en tu hora, en ese kairos, en ese tiempo perfecto, para que todas las cosas que enfrentemos y vivamos siempre glorifiquen tu santo nombre. Señor, en tus manos colocamos esta enseñanza, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, Dios bendiga a todos, muy buenas noches para todos, espero que estén muy bien, muy animados, muy fortalecidos, muy contentos, muy dispuestos, ¿no? Dios ha venido obrando en la vida de todos nosotros y ha empezado a abrir un cielo de esperanza para un remanente que somos nosotros, para un pueblo. Nos ha mostrado su gloria, nos ha dado esperanza, nos ha alimentado fe, nos ha mostrado que Él no nos ha dejado, que no estamos solos, que Él está con nosotros y Él lo ha reflejado, ¿no? lo ha revelado a través de su presencia y sé que en lo que respecta, por ejemplo, a mí, eh, eh, lo que pasó el domingo fue algo muy maravilloso y es algo que es una evidencia de que Dios está ahí, está en el plan, está con nosotros, que está para glorificarse
y que bueno, que muchas cosas están por venir, ¿no? Pero todas están en las manos de Dios, en su tiempo y en su hora. Pero pues estoy muy contento por la obra del Señor. Y espero que ustedes también han entendido, ¿no? Ese mundo espiritual es muy amplio, ¿no? Yo de pronto no tengo no tengo toda esa visión espiritual, pero sí entiendo cosas que Dios me permite entender, ¿no? Dice la Biblia de Deuteronomio 29, que hay misterios que le competen a Dios y a nosotros los revelados. Entonces Dios revela cosas y sé que a partir de este domingo espiritualmente ocurrieron muchas cosas, y vienen cosas difíciles, ¿no? En términos generales, pero también Dios está empezando a levantar muros, murallas ante muros, está empezando a fortalecer la fe de todos nosotros para las cosas que han de venir, y yo veo que Dios se está moviendo y se está glorificando en muchas cosas que, bueno, no voy a entrar a explicar en este momento, pero sé que es algo glorioso y algo maravilloso que también debe alegrarnos a todos nosotros. O sea, fue algo más allá del bautismo, ocurrieron otras cosas muy importantes. Bien, vamos a las escrituras. Vamos a ir al libro de 2 Corintios, capítulo 7. Vamos a leer de el versículo 9 al versículo 11. Entonces vamos a ir a las escrituras, ¿no? 2 capítulo 7, versículo 9 al 11. Habíamos hablado en algún momento de la tristeza según el mundo. Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar de la tristeza según Dios, ¿no? Entonces bueno, vamos a leer primero el texto y ya entramos en materia. Dice la escritura entonces: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Amén. Habíamos tenido la oportunidad en otra enseñanza de hablar de la tristeza según el mundo, ¿no? Y entonces la tristeza según el mundo produce muerte, ¿no? Pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, ¿no? Y entonces ahí en el verso 10 encontramos, ¿no? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, y ese arrepentimiento no debe dolernos, o sea, no hay que echarse para atrás de ello, ¿no? Pero la tristeza que es según el mundo produce muerte. Entonces ya habíamos hablado de esa tristeza del mundo, ¿no? Esa tristeza donde recordamos lo que nos hicieron, lo que hicimos, lo que pasó, lo que aconteció, con un sentido de culpabilidad condenatoria, una culpabilidad sin salida, una culpabilidad sin esperanza, sin oportunidad. Nos sentimos acorralados, nos sentimos condenados, nos sentimos que no hay opción, que no hay oportunidad, que ya no hay nada que hacer, que ya todo está perdido, que ya todo está acabado, ¿no? Entonces, esa tristeza del mundo nos lleva a sentirnos tan culpables o tan miserables que nos lleva a pensamientos de muerte, de suicidio, de depresión, ¿no?
o de agresividad contra otras personas, o sea, traes una destrucción tremenda. En cambio, pues hoy vamos a hablar de esa tristeza según Dios, ¿no? Todos enfrentamos tristeza, la tristeza es una realidad de este mundo, pero no todas las tristezas son de Dios. Hay tristezas también según el mundo. La tristeza está generando una gran depresión a nivel mundial, muchos suicidios, muchas muertes. Habíamos leído que más o menos en promedio 147 personas se suicidan diariamente, ¿no? En promedio por causa de la tristeza. Entran en depresión, entran en tristeza y sienten tristeza de algo que les hicieron o sienten tristeza de algo que hicieron y sienten que el único remedio es la muerte, es dejar de vivir, es que ya no hay nada que hacer, ¿no? Y por eso pienso que es una gran diferencia en la tristeza según Dios. Entonces vamos a mirar con el favor de Dios esa tristeza según Dios. Entonces vamos a mirar la definición. Esta definición pertenece al diccionario Strong, que es el diccionario de las lenguas originales de la Biblia, ¿no? La Biblia fue escrita en 3 lenguas, que es el hebreo, que es el arameo y es el griego. Entonces vamos a mirar en la definición del diccionario Strong qué significa esa tristeza según Dios. Dice, según el diccionario Strong, es la que primero produce una decisión de cambio en la mente y en el corazón, ya que la motivación central de esta tristeza es el arrepentimiento, que proviene del griego metaneo, que significa un cambio de mente y corazón, que se aleja del egocentrismo y el pecado y se acerca a Dios con disposición a obedecer. Entonces, interesante la definición, ¿no? Entonces, nos muestra que esa tristeza según Dios, según esta definición de la raíz de la palabra, ¿no? En el griego, nos está mostrando que la tristeza según Dios viene de un cambio en la mente y un cambio en el corazón. Ustedes recordarán de pronto esa historia del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo se fue a vivir perdidamente, ¿no? Él por allá, y dice que gastó todos sus bienes, la herencia, todo con sus amigos, y entonces, después de haberlo malgastado todo, ¿no? Nosotros leemos ahí de corrido, pero pues uno no malgasta todo en un solo día. O sea, tuvo que haber transcurrido una gran cantidad de tiempo. Cuando uno se equivoca y no quiere, por lo general, cuando uno se equivoca no lo quiere reconocer, ¿no? O sea, uno es egocéntrico, ¿no? Es orgulloso, es obstinado, ¿no? Y uno no quiere dar el brazo a torcer. Entonces yo no me imagino al hijo pródigo apenas empezó a sufrir diciendo, no, yo me voy para la casa que ya lo tengo todo, ¿no? Decía, no, yo por allá no vuelvo, yo no regreso, yo no tengo nada que hacer por allá, ¿con qué cara voy a venir? Voy a volver, bueno, etcétera. Se obstinaba, ¿no? De pronto buscando a sus amigos, buscando ayuda, porque dice que buscaba a quien le ayudara y quien le diera de comer, pero nadie le daba, o sea que él no contemplaba la primera opción, regresar a la casa de su padre. Entonces, sabía que estaba obrando mal, sabía que había hecho mal, sabía que no había actuado bien, ¿cierto? Pero estaba sufriendo y estaba dolido, pero por lo que estaba sufriendo, ¿no? No porque quisiera cambiar. Entonces esa tristeza, llegó el momento de la tristeza según Dios, ¿no? Que dice que es la que primero produce una decisión de cambio en la mente, aquí en la mente y en el corazón, ¿no? Y es la motivación de esta tristeza, la motivación de esa tristeza es el arrepentimiento, que proviene del griego metaneo, que significa un cambio de mente y de corazón, que es alejarnos del egocentrismo, ¿no? Yo tengo la razón, es que es como yo digo, es como a mí me parece, es que yo no sé qué, ¿cierto? Y del pecado y acercarnos a Dios, ¿no? Entonces el arrepentimiento nos acerca a Dios, ese arrepentimiento de saber que no tengo la razón, que me equivoqué, que obré mal, pero que Dios me puede ayudar, que Dios me recibe
Y el arrepentimiento dice que también va acompañado con una, aparte del cambio en el pensamiento, en el corazón, va acompañado de una disposición, no es que ya esté listo, pero una disposición a obedecer a Dios. Y entonces vamos a mirar, ¿no? Ese ejemplo, ¿no? Para entender un poquito en qué consiste esa tristeza según Dios, ¿no? Y es muy bonito querer entenderla y querer vivirla, ¿no? Porque todos vamos a tener esos momentos, pero no todos son según Dios, ¿no? A veces es según nuestro pecado, a veces según es nuestra rebelión, a veces según es nuestra condición o de pronto estamos en la ignorancia también. Entonces vamos a mirar Jonás, capítulo 3 del libro de Jonás, para entender la definición de la tristeza según Dios, ¿no? Capítulo 3 del libro de Jonás, versículo del 1 al 10. ¿Por qué tan largo el contexto? Porque es que pues, si hay personas que no conocen la historia, pues difícilmente van a entender cuál fue el motivo de la tristeza acá según Dios y cómo entender el arrepentimiento, ¿no? O sea, la tristeza según Dios es la que tiene como eje central el arrepentimiento, y el arrepentimiento viene de un cambio en la mente y un cambio en el corazón para no seguir en lo mismo. Entonces dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, estoy leyendo el capítulo 3 de Jonás, versículo 1, versículo 2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Este pasaje nos muestra o nos ilustra y nos ayuda a entender cómo opera la tristeza según Dios, ¿no? Dice que esa tristeza según Dios lo primero que produce es una decisión de cambiar, ¿sí? Es una decisión de cambiar en la mente y en el corazón. Ya había una sentencia de parte de Dios de que en 40 días Nínive sería destruida por el juicio de Dios. Pero ¿qué pasó en ellos? ¿Sí? En ellos hubo una tristeza y empezaron a proclamar, creyeron a Dios, dice ahí, y que empezaron a proclamar ayuno. Y el rey mandó a decir: y conviértase. La palabra convertirse significa un cambio de mente, ¿cierto? Es decir, dejar de pensar igual, dejar de pensar y de hacer lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, la conversión significa ese cambio irreversible de 180 grados, ¿no? Si iba para el norte, ahora voy a ir para el sur, ¿no? Si estaba en la oscuridad, ahora me voy a la luz, ¿cierto? Si hablaba mentira, ahora hablo verdad, ¿sí? Si antes robaba, pues ahora trabajo y comparto con los demás que tienen necesidad, ¿no? Ese es el cambio irreversible. Entonces ellos no es como según el mundo, ¿no? Según el mundo no se echa a morir
se come las uñas, se pone a pelear, se pone a buscar culpables y viene el juicio de Dios y ahora nos vamos a morir y entonces ¿qué vamos a hacer? Y entonces se agarran entre ellos, se echan las culpas, como pasa en un hogar, como pasa en una familia. Tan pronto algo se va a echar a perder y algo viene sobre una dificultad, entonces comenzamos a buscar culpables. No, es que la culpa es suya, no, pero es que usted empezó, no, pero es que usted fue el primero, no, pero es que usted fue el que la embarró, pues usted fue el que hizo. Entonces hay una tristeza, pero produce contiendas, pleitos, rivalidades. Aquí hay una responsabilidad que se adquiere personalmente. Decimos, estamos mal, entonces vamos a proclamar ayuno y vamos a arrepentirnos. Entonces empezaron a cambiar, empezaron a tener una tristeza con cambio, una tristeza con una actitud diferente. Y entonces le dice el rey, conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos, ¿no? Nínive era un pueblo saqueador y ladrón. Por tanto, ellos se robaban las cosas, ellos entraban a los pueblos, los saqueaban, los robaban, y por eso tenían más de 700 ídolos y 700 dioses paganos y de todas las índoles había así por haber. De ahí que Nínive había afligido mucho al pueblo de Israel y por eso Jonás los llevaba como en la mala. Jonás se había alegrado de ese juicio de Dios y no esperaba que ellos cambiaran o se arrepintieran o de pronto no quería eso más bien, y sabía que Dios podía darles una oportunidad y por eso era el deseo de no querer profetizar en ese lugar y más bien huir de la presencia de Dios y evadir ese llamamiento, ¿no? Como a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Entonces Dios lo llama a uno a algo y uno puede irse, sí, claro, y puede coger una barca y arrancar. A veces uno dice, yo no sé por qué a veces las cosas salen como mal y como que todo a mi alrededor se vuelve como un caos. Entonces, si ustedes recuerdan a Jonás, Jonás se subió en la barca y compró su pasaje y toda la vaina y todo parecía bien. Pero por causa de Jonás no estar cumpliendo el propósito de Dios, empezaron a venirle dificultades a él y a todos los que le rodeaban, con la diferencia de que él quería morirse. En cambio, los que le rodeaban no querían morirse ni estaban esperando de pronto esa dificultad. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios lo trae, ¿no? Por allá, bueno, lo lanzan al agua y la cosa, y entonces él tenía la tristeza de querer no querer cumplir el plan de Dios. Estos tenían la tristeza, Nínive, de que venía un juicio sobre ellos. Y entonces, ¿qué hacen esa tristeza según Dios? Comienzan a cambiar. Entonces le dice a uno, conviértase de la rapiña que hay en sus manos. Esa palabra significa, ustedes robaron, entonces ahora devuelvan lo que se han robado, o sea, comiencen a cambiar, comencemos, ¿no? Comienza el rey a tomar otras actitudes, otros comportamientos. Entonces ahí vemos que en ese pasaje vemos una decisión de cambiar en su mente y una decisión de cambiar en su corazón, ¿sí? Y de acercarse a Dios, ¿no? De dejar de decir, es que esto me lo merezco, esto me lo gané, ¿con qué cara voy a devolverlo? Yo no quiero darle la cara a nadie, no, nada. Y entonces, ¿qué pasa en el verso 10? En el verso 10 encontramos la expresión del verdadero arrepentimiento. Dice así, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron, ¿eh? No que hablaron de convertirse, no que hablaron de que iban a cambiar, no que hablaron y lloraron y se dieron contra el piso y se lamentaron y se hicieron un charco de lágrimas, como muchos de nosotros nos pasa en la iglesia. Y hablo en términos generales de la iglesia nuestra local, pero a nivel universal. Todos venimos a la casa de Dios a llorar y a decir, Dios mío, Señor, y no sé qué, y ahora sí voy a cambiar, y papitos, y qué flautas, y lloramos, y hacemos un escándalo, y nos damos contra el pecho, y por mi culpa, y por mi culpa. Pero aquí no dice, y oyó Dios que se iban a arrepentir. No dice, y oyó Dios las palabras de arrepentimiento. Dice, y vio Dios. Entonces la tristeza según Dios no es solamente una expresión, sino es una decisión
que inmediatamente no dijeron, bueno, tenemos 40 días para cambiar, entonces esperemos al 39 y el día 40, entonces voy a la iglesia, el día 40 voy a hacer un ayuno, el día 40 voy a pedir perdón a Dios, el día 40 me voy a humillar, el día 40 voy a leer la Biblia, no, sino desde que apenas recibieron la noticia, proclamaron ayuno y empezaron a cambiar desde ese momento. Y cuando Dios dice, y vio Dios lo que hicieron, no dice, y vio Dios lo que hablaron, sino lo que hicieron, que se convirtieron. Esa palabra convertirse es muy importante ahí. Muchos de nosotros decimos arrepentirnos, pero no nos convertimos. Estos se convirtieron, o sea, empezaron a cambiar sus obras, sus acciones, sus actitudes. Y para uno cambiar sus obras, sus acciones y sus actitudes, tiene que cambiar su manera de pensar, ¿sí? Entonces, por eso yo pienso que a veces, digamos que para llegar al amor, a la doctrina del amor, es necesario pasar por la doctrina del temor, ¿sí? No quedarnos en la doctrina del temor, porque la doctrina del temor tiene fecha de vencimiento, ¿sí? El temor se pasa. Entonces hay gente que fue arrebatada al infierno y vio el infierno y vio el tormento y la cosa y entraron en un temor y buscaron de Dios. Pero como no se enamoraron de Dios, entonces el temor pasó y siguieron después como si nada y volvieron otra vez al mundo. Pero es necesario pasar por el tránsito del temor. Aquí hubo un temor al juicio de Dios, un temor al castigo de Dios, un temor a ser destruidos, un temor a ser aniquilados, y entonces ellos comienzan a cambiar, ¿sí? Y Dios ve que es una tristeza en la que Dios se identifica, porque dice, esta tristeza la puedo atender yo, porque esta tristeza es según Dios, no es según ellos, no es según el mundo, no es emocional, no es carnal, no es de apariencia, no es hipócrita, sino que es real, porque Dios la está viendo, ¿no? Entonces Dios se ha hastiado de oír nuestros arrepentimientos, ¿sí? Y Él quiere es ver nuestro arrepentimiento, no solamente oírlo, no solamente escuchar nuestras expresiones, sino también ver nuestro arrepentimiento. Miremos este ejemplo para entender un poco mejor en el libro de Isaías. Quiero que vayamos al libro de Isaías y vamos a mirar el capítulo 1, versículo 10. Pues quisiera leer un poquito más del 1, pero es que a veces de pronto el tiempo no nos alcanza, y es lo que a veces se nos va el tiempo. Entonces en los primeros 9 versículos Dios les habla a un pueblo de que es obstinado en el pecado, que persiste, que no quiere cambiar, que Dios le advierte, que Dios, digamos, está como deseoso, ¿no? De que ellos cambien para no ser castigados. Voy a leer solo el versículo 5, dice, el 4 y el 5 del capítulo 1 para entrar a decir el verso 10. Dice en el 4 y 5, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Entonces les dice, oiga, yo no quiero castigarlos, yo no quiero que sufran, yo quiero es que se arrepientan, yo quiero que cambien. Pero había una connotación especial con este pueblo que tiene que ver con nosotros. Y vamos a mirar en el verso 10 en adelante. Ellos hacían obras y ceremonias espirituales, pero no tenían un cambio de vida, y eso nos puede pasar a nosotros. Vamos a mirarlo en el versículo 10, ¿no? Porque ahí hay tristezas, pero ahí no hay cambios. Vamos a mirar. Entonces el verso 10 en mi Biblia tiene un título que dice llamamiento al arrepentimiento verdadero. Y si habla de arrepentimiento verdadero es porque hay arrepentimiento falso, ¿no? O sea, creemos que estamos arrepentidos, parecemos arrepentidos, nos oímos como arrepentidos,
pero no vemos la conversión. No se ve el cambio. Vamos a mirar. Dice el Señor: príncipe de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. No es que le esté hablando a Sodoma y Gomorra literalmente. Es una forma alegórica e irónica de decirles: ustedes son pueblo de Dios, pero a ustedes toca hablarles como a Sodoma y Gomorra, ¿no? O sea, como diciéndoles: no crean que porque son mi pueblo escogido, se están comportando como escogidos. Ustedes tienen el nombre de escogidos, pero el comportamiento de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y le dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que ellos tenían tristezas que los llevaban a una condición ceremonial, que lo podríamos traducir hoy en día a una religiosidad. Entonces yo me siento mal, estoy mal en mi vida personal, pero voy a ir a la iglesia, ¿no? Entonces voy a la iglesia como un acto ceremonial. Yo tengo que ir porque es domingo, y porque como es domingo, pues hay que ir a la iglesia porque el domingo es el día del Señor, ¿no? Entonces yo leo la Biblia en el culto porque pues es parte de la ceremonia del culto, ¿no? Pero no hay un cambio, hermanos, y eso tiene que, digamos que sacudirnos a nosotros el pensamiento, porque venimos a la iglesia y tenemos una tristeza por medio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos confronta con el pecado y uno dice: sí, esa es mi realidad y eso me pasa a mí, yo soy eso. Y nos quedamos con la tristeza que la palabra de Dios nos confrontó, pero no hay el cambio. Entonces Dios dice: ¿de qué me sirve vuestros sacrificios? Ir a la iglesia es un sacrificio, ¿sí? De nosotros depende que sea un sacrificio vivo o que sea un sacrificio muerto. Si yo voy a la iglesia y lo que escucho lo pongo por obra y lo obedezco, pues es un sacrificio vivo y agradable a Dios. Pero si yo voy a la iglesia, escucho y no hago nada de lo que escucho, lloro por lo que escucho, me siento confrontado, siento dolor por lo que escucho, lloro por esa palabra que me hace ver que estoy mal, pero no me corrijo, entonces simplemente hastiamos a Dios de tantas palabrerías y de tanto ritualismo, hermano, ¿sí? Entonces la iglesia se ha vuelto una iglesia religiosa, pero no una iglesia santa, hermano, ¿sí? Entonces, ¿qué dice ahí? Estoy hastiado de holocaustos, de carneros y deseo de animales gordos. Dice: no quiero, dice el Señor, sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Ya no quiero eso. Versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Hollar significa pisotear algo, ¿sí? Y entonces dice: ustedes vienen, en las manos traen el sacrificio, pero ¿de dónde vienen vuestros pies? Vienen de la discoteca, vienen de la cantina, vienen del baile, vienen del licor, vienen de la maledicencia, vienen del adulterio, vienen de la fornicación. ¿De dónde vienen? O sea, en las manos traen presentes, pero en el corazón traen la llaga podrida. Entonces Dios le dice: ¿quién demanda esto? ¿Sí? O sea, no hay una